Bien, qué gusto que estemos aquí todos para escuchar a nuestros conferencistas, nuestros ponentes. Está con nosotros la doctora Minerva Xochitl Cruz, la doctora Patricia Concepción Cendejas, el doctor César Santoyo, la doctora Erika Anag Rodríguez Valle, la doctora América Vera Lara y la doctora Lucelina Ramírez. En esta ocasión me voy a permitir, yo soy Abraham Sánchez Contreras, ya me conocen, he estado aquí en, ¿cómo se dice? En Chile de todos los moles, en algún… Lo que vamos a hacer es compartir la experiencia institucional de gestión pedagógica y escolar de los participantes durante la pandemia por el COVID, la reflexión y apropiación de estrategias para la mejora de la profesionalización. Yo sé que en muchos foros, en COMIE, en muchos foros, en el mismo Recrea, se ha estado hablando de las estrategias y las experiencias de COVID, pero la diferencia es que aquí vamos a hablar en especial de las estrategias en posgrado. Básicamente, tendremos una lógica en un primer momento, mis compañeros van a leer los currículums de nuestros acompañantes. En un segundo momento, tendrá cada uno de nosotros 4 minutos para platicar sobre su experiencia institucional con énfasis en la gestión pedagógica y escolar para hacer un diagnóstico. Entonces, el primer momento yo requiero, porque van a participar ustedes, necesitamos que participen con sus preguntas. El primer momento es para que construyamos un diagnóstico en función de lo que digan los panelistas. En un segundo momento, ellos nos harán el favor de comentar sobre sus propuestas estratégicas para que los posgrados en educación enfocados a la profesionalización y su operación puedan superar con éxito la crisis disruptiva. Entonces, primer momento, diagnóstico. Segundo momento, cuáles son sus estrategias. Y en la cuarta intervención, también de 24 minutos, ahí, eso es para ustedes, platicaremos sobre las dudas o las propuestas que tengan ustedes sobre este diagnóstico y sobre estas propuestas estratégicas. Finalmente, después de la retroalimentación que tengamos con ustedes, habrá una intervención de cada uno de los participantes para que tengamos un cierre. Este tema de la pandemia ha implicado un conjunto de retos y de enseñanzas. La manera de trabajar en los posgrados se ha reconceptualizado, ¿sí? No es lo mismo hablar de los estudiantes de educación básica que de los estudiantes de media superior, que de los estudiantes de licenciatura, que los estudiantes de posgrado. No quisiera que cayéramos en lugares comunes de hablar de que todos tuvimos que aprender a trabajar en línea. Eso todos lo padecimos y a los 2 meses o al mes ya estábamos todos trabajando. Creo que eso ya como tema de discusión pues lo superamos, y más en posgrado, porque antes incluso de la pandemia ya se trabajaba mucho en línea. Entonces, esta reconceptualización del trabajo tiene ventajas y tiene desventajas. Yo quisiera también que la narración, la narrativa de este evento no fuera sobre un mundo feliz de que todo lo hicimos bien y lo resolvimos bien. Creo, y le digo a mis panelistas, que sería muy importante que pusiéramos el dedo en los problemas, en las cosas que nos costó resolver o que no resolvimos, porque eso es lo que nos suma a este amable auditorio que nos acompaña. Saber que ya en la práctica de la gestión y de la función directiva hay problemas
y hay realidades que no se resuelven con un libro o con una consulta, ¿no? Entonces, vamos a borrar el mundo feliz y el mundo de la gerencia eficaz, y vamos a hablar del mundo real y de cómo entre todos, no solo mis panelistas, sino toda este amable auditorio, podemos lograr una reflexión y salir de aquí con algunos conceptos que nos ayuden a construir perspectiva. Bien, vamos a empezar, no sé cuál sería el orden. Pepe va a leer los currículums de mis compañeros y posteriormente ya pasamos al trabajo. Gracias, doctor Abraham. Vamos a dar inicio precisamente con la reseña del doctor Abraham Sánchez Contreras, quien estudió 2 licenciaturas, una en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y otra en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, cuenta con 2 maestrías, una en Planeación y Sistemas y la otra en Administración Educativa por la Universidad La Salle. Sus estudios de doctorado en Pedagogía los llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En forma permanente, ha recibido actualización profesional especializada en liderazgo, presupuesto, finanzas, derecho laboral, planeación, políticas educativas y gestión en instancias de reconocido prestigio como el Banco Interamericano de Desarrollo, el ITAM y la UNAM. Ha impartido varias ponencias en eventos académicos nacionales sobre educación superior, escuelas normales, gestión, investigación y políticas educativas. Es fundador y coordinador general del Congreso Nacional sobre Investigación para la Educación Normal, CONICEN, desde el 2017. Es docente investigador en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco por concurso de oposición en la UPN y en instituciones como la UNAM y La Salle, así como en la Universidad Pedagógica Nacional. Desde mayo de 2011 es director de políticas de la actual Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de la SEP. Muy buenas tardes, y yo tengo el placer de presentar una pequeña semblanza de la doctora Minerva Xóchitl Cruz. Ella es directora del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales, CIPS, de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco desde 2019. Cuenta con una licenciatura en Derecho, es graduada de la Maestría en Investigación Educativa de la especialidad en Metodología Interpretativa en la Investigación Educativa EMIE. También es candidata al doctorado en Metodología de la Enseñanza por IMEP. Cuenta con una certificación como capacitadora en competencias laborales por el Instituto de Formación para el Estado de Jalisco. Fue miembro del equipo encargado de la reestructuración del Estatuto de Posgrado de la Secretaría de Educación Jalisco. Ha participado en el diseño curricular de la Maestría en Investigación Educativa del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales, la Maestría en Gestión Escolar y el nuevo modelo curricular por competencias de la Maestría en Educación con intervención en la práctica educativa. Además, formó parte del equipo de diseño del Diplomado en Liderazgo para la Autonomía de la Gestión Escolar de la Secretaría de Educación Jalisco, del cual también fue asesora. Cuenta con un premio como ganadora de concurso a la mejor tesis del Estado. También con una publicación del libro Violencia Escolar, Conductas y Actitudes Agresivas en Nivel Secundaria en el campo de investigación. Se desarrolla dentro del área de procesos de socialización. Se encuentra también en esta mesa la doctora Patricia Concepción Cendejas Mora. Ella es directora del Centro de Estudios de Posgrado y la Maestría en Educación con Intervención en la Práctica Educativa, MEIPE. Nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La doctora Patricia Cendejas es licenciada en Educación Media en el área de Ciencias Sociales, maestra en Educación con Intervención en la Práctica Educativa, doctora en Metodología de la Enseñanza y candidata al postdoctorado en Evaluación Pedagógica y Educativa. Cuenta con más de 50 años de servicio en el ámbito educativo. Comenzó trabajando como maestra rural, maestra de grupo en la Ciudad de México, directora de escuela primaria, así como también ha sido maestra de licenciatura, maestría y doctorado. Se ha dedicado a la investigación educativa desde 1987 a la fecha, con diversas investigaciones desde estudios y análisis hasta tratados de docimología. En el ámbito académico ha coordinado y desarrollado trabajos de diseño curricular, diseñando cursos, talleres y diplomados
y también ha sido evaluadora nacional de proyectos, directora de tesis de maestría y doctorado, así como ha participado como ponente en diversos foros de educación superior e investigación. Tiene experiencia en gestión técnico-administrativa y lo que ha llevado a ocupar diferentes cargos dentro de la administración pública. Al final les damos un aplauso a todos, si les parece bien. Contamos también… Gracias. Contamos también en este panel con la participación del doctor César Santoyo Muñoz, de ICIDEM. Él es doctor en Educación por la Universidad de Guadalajara, director del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio ICIDEM. Ha sido catedrático en la Universidad de Guadalajara, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, Universidad de Valle de Atemajac, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad La Salle Guadalajara y en el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. Cuenta con el certificado por conocer para el estándar de calidad ECO 150, es miembro de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa, conocida como Red LATE México, y también es miembro de algunas fundaciones como la Confederación Nacional Agronómica y también conformó parte de los miembros del Instituto Jalisciense de la Calidad. Bien, también le damos la más cordial bienvenida a la doctora Lucelina Ramírez Vargas, directora de la Escuela Normal para Educadoras de Arandas, coordinadora académica de MEIPE en la sede de Arandas, delegada nacional del Congreso de Escuelas Normales para el Rediseño Curricular del Plan 2022 y es representante de instituciones de formación inicial docente en Sí Mejora. Bien, también nos acompaña la doctora América Vera Lara, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, que cuenta con un doctorado en Ciencias de la Educación. Se desarrolla además en la línea de investigación de jóvenes, migración, exclusión social y escolar. Es docente de la maestría en Educación Básica y la licenciatura en Pedagogía. Y por último, contamos también con la participación de la doctora Erika Anay Rodríguez Valle, que es directora de la Escuela Normal para Educadoras de la Unión de Tula, Jalisco. Cuenta con un doctorado en Ciencias de la Educación por el Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado IPEP y una maestría en Educación e Intervención en la Práctica Educativa. También ha tomado diplomados para la sistematización en investigación educativa, CREFAL, resolución de conflictos, liderazgo y gestión escolar por parte de la Marista de Guadalajara. En fin, cuenta con aportaciones académicas como algunos libros, la comunidad de aprendizaje en el normalismo, una apuesta, y cuenta también con publicaciones como articulista en revistas estatales, nacionales e internacionales, y también se ha desempeñado como conferencista virtual a nivel internacional en Uruguay, por ejemplo, y en diversos temas con enfoque educativo. Bien, ahora sí les pido un fuerte aplauso para todos los participantes el día de hoy. Y doctor Abraham, aquí está el micrófono para iniciar con los trabajos. Gracias, compañeros. Dora, Pepe, muchas gracias. Bien, vamos entonces, como ya lo habíamos comentado, a el primer momento, que es platicar sobre la experiencia institucional con énfasis en gestión pedagógica y escolar, con el propósito de ver, de identificar un diagnóstico sobre el actuar en la pandemia, ¿no? Para ello voy a empezar con la doctora Xochitl, para que nos platique su experiencia. La doctora Minerva Xochitl Cruz Chávez, encargada de la dirección del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales, CIPS. Adelante. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Un gusto poder comentar con ustedes estas experiencias que hemos vivido a partir de esta contingencia que se nos presentó. Gracias a mis compañeros por también permitirnos discutir y dialogar acerca de este fenómeno y de esta situación, de cómo atendimos la problemática desde el cargo o el encargo de la dirección de cada una de las instituciones.
Voy a platicarles mi experiencia, que seguramente tendrá coincidencia con algunas de las experiencias de los compañeros con los que compartimos esta mesa. A todos nos agarró desprevenidos este fenómeno de la pandemia COVID. Y como todo suceso que es desconocido para nosotros, nos causó incertidumbre, nos causó dudas, incluso ansiedad en determinado momento. Estas fueron características que a nosotros en la institución que represento, el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales, nos permitió llevar a cabo un diálogo ante esta contingencia y en conjunto tomar decisiones para poder enfrentarnos a todo lo que se venía, que eran cuestiones emergentes que no estaban en nuestras manos. ¿Por qué? Pues porque estábamos ante una situación incierta. A partir de estas discusiones, estos acuerdos que tomamos, logramos colegiar una planeación participativa en la que consideramos aspectos y experiencias no solamente del personal académico, sino que integramos a toda la comunidad educativa y administrativa y de gestión de la institución. Como bien dice el doctor Abraham, generalmente solemos hablar de las cosas positivas. Sin embargo, es bueno que del conflicto surjan estas cuestiones que vemos como áreas de oportunidad. ¿A partir de qué? A partir de estas controversias y esos conflictos que se vieron evidentes en esta situación. Como parte de este proceso, logramos detectar las áreas de oportunidad que seguramente existían de tiempo atrás, pero que pudimos hacer objetivas en este proceso. A partir de estas áreas de oportunidad que puso en evidencia quizá la falta de sistematización en los procesos, el trabajo individualista, la falta de comunicación asertiva, la desorganización institucional, y a partir de ello tomamos decisiones para solventar estas problemáticas. ¿Qué nos permitió? Saber atender un asunto que nos perjudicaba a todos, pero que nos hacía también fuertes en la cuestión de la unidad, en la cuestión de todos ir hacia un mismo fin en común, ¿sí? Esta comunicación asertiva, el trabajo colaborativo, que fue uno de los aspectos más importantes que nos ayudó y que nos fortaleció como comunidad al interior de la institución. Esta experiencia nos llevó a resolver situaciones que de repente se nos hacían imposibles de resolver, pero de esta manera en donde todos participamos, tanto estudiantes, académicos, administrativos, nos dimos a la tarea de colegiar y de compartir conocimientos unos con los otros. En el CIFS, la planta académica, por ejemplo, algunos de nosotros no teníamos como esta habilidad para utilizar las tecnologías. O sea, algo que se ve como tan sencillo, estábamos enfrentando una situación que no para todos era fácil atender. Echamos mano de alumnos que tienen esas habilidades y que nos compartieron en talleres, en sesiones, sus conocimientos, e inclusive nos ayudaron al equipo docente a poder entrar en una plataforma, a lograr acceder de manera fácil a webinars, etcétera. Creo que esta experiencia desde la gestión directiva nos permite reconocer la importancia que tiene esta comunicación asertiva, esta empatía con el otro, el saber reconocer que funcionamos mejor en equipo de manera colaborativa, que las habilidades de unos
nos pueden enriquecer a los otros y que gracias a eso, pues todos sabemos, la unión hace la fuerza. Entonces, a partir de esto, invertimos en tecnologías en la institución porque pues no teníamos una infraestructura suficiente para resolver esta problemática. Establecimos mecanismos de diálogos académicos para que en el transcurso de la pandemia el colegiado académico tuviera la posibilidad de plantear en la mesa esas necesidades que estábamos observando en nuestros alumnos. No solo necesidades de procesos cognitivos de enseñanza-aprendizaje, sino estas necesidades socioemocionales que a todos nos enfrentamos, porque el estar aislados, el no tener la comunicación cercana a la que estamos acostumbrados, de repente nos bajaba la autoestima, nos bajaba esta cuestión emocional. En este momento decidimos que el tutor académico y el encargado del eje integrador, etcétera, se acercaran a cada uno de los alumnos para establecer esta comunicación. Las experiencias de los estudiantes las estuvimos recuperando a partir de instrumentos que diseñamos especialmente para eso. Y eso nos ayudó a tomar decisiones y logramos evitar la deserción. ¿Sí? ¿Por qué? Por la importancia que tiene esta parte humana. En el CIPS tenemos un lema de calidad y calidez. Y este acercamiento que tenemos en toda la comunidad nos ha fortalecido y es lo que nos ha ayudado a seguir avantes con esta pandemia. Nos falta mucho por hacer, nos falta mucho, pero en esta comunidad participativa vamos resolviendo las problemáticas, sí de manera emergente, pero con argumentos, con evidencias que hemos ido rescatando de la misma comunidad. Muchas gracias. Gracias, doctora Xochitl. Muy interesante lo que nos dice la doctora, esa falta de sistematización a la que nos enfrentamos todos, que de repente tuvimos que abandonar los espacios de trabajo, los cubículos, las oficinas, y no sabías qué llevarte, ¿no? También el trabajo individualista colapsó porque cuando ya estuviste tú en la sala de tu casa o en tu biblioteca o en donde trabajas, te diste cuenta que tú solo no podías, que tenías que organizarte con tus compañeros y buscar una comunicación asertiva, ¿no? El mismo tema también, rescatando las ideas de la doctora, también este trabajo de colegialidad que se empezó a fomentar y la comunicación asertiva, una comunicación asertiva y económica, no hablo de dinero, sino en términos de eficiencia y eficacia, ¿no? Yo solo quisiera agregar una cosa que también nos cuestionamos todos cuando estuvimos en casa, y que necesariamente no entra en el marco de lo académico, pero que sí lo trastoca. El miedo que tuvimos todos de la incertidumbre de que quizás el futuro ya no iba a ser igual, que la realidad realmente había cambiado, valga la redundancia, y que ya no iba a ser igual. De hecho, todavía hay resabios de que las cosas no van a ser igual. Sin embargo, bueno, ya se acerca más, ¿no?, a lo que conocemos. Le voy a dar la palabra a continuación, 4 minutos, a la doctora Patricia Cendejas, de la dirección del CEP, del MEIPE. Adelante, por favor. Muchas gracias, respetable auditorio. Hoy me toca en turno compartir experiencias inéditas, y yo creo que son inéditas para todos nosotros. MEIPE es un centro de estudios de posgrado muy sui generis. ¿Por qué?
porque somos el único centro de estudio cuyo enfoque profesionalizante toca acudir a donde la necesidad del docente lo requiere. Somos el único centro de estudios de posgrado que profesionaliza a los maestros en el interior del estado. Somos el único centro de estudios que no tiene una planta de docentes permanente en el centro. Todos son compañeros que apoyan prestados de diferentes techos financieros y con una pequeña compensación aportan lo mejor de sí para poder consolidar este proyecto tan maravilloso. Y digo maravilloso porque el ayudarnos a encontrar las debilidades y fortalezas de nuestras propias prácticas no solamente transforma la vida profesional, también transforma la vida familiar y social de cada uno de nuestros alumnos cuando egresan de la institución. Y esa es una acción trascendente. Nuestra modalidad semiescolarizada, mixta, dice uno, pues es en línea y es presencial. La pandemia nos enfrentó a una realidad tangible, incierta, retadora. Cuando creímos que la educación en línea, que la virtualidad, que la digitalización eran lo mismo. Imagínense enfrentarnos cuando tenemos una plataforma que solamente sirve como receptorio de información para que el chico de ahí jale lo que necesita, donde no interactúa con los actores que forman parte, los asesores tutores, que son la parte esencial del programa. Cuando no tenemos diseños instruccionales que nos permitan trabajar de manera sincrónica y asincrónica, cuando tenemos un maravilloso modelo curricular que hoy está empatando y se alinea a la educación básica, pero que nuestros maestros trabajan tiempos completos en toda la semana, nuestros asesores tutores, y llegan el sábado en línea a continuar con la misma tarea. El diseño instruccional es un fuerte reto y fue la mayor problemática que enfrentamos nosotros en la MEIPE, en el CEP-MEIPE. ¿Por qué? Porque el diseño instruccional requiere de, aparte de la colegiabilidad, que es nuestro ABC y es nuestra práctica cotidiana, requiere de un insumo muy importante: capital humano. Capitalizar el talento de cada uno de nosotros y la expertise de cada uno de nosotros para poder hacer un diseño didáctico que se adapte a las circunstancias que nos exigió el reto pandémico. El diseño instruccional requiere de talentos que le permitan a uno la cuestión del soporte técnico, a otro la integración de la sistematicidad de lo que se sube a la plataforma, a otros hacer la planeación didáctica, o sea, son colegiados multidisciplinares. Así como un diseño curricular no se puede hacer en las rodillas ni solo,
un diseño instruccional requiere lo mismo. Ese fue uno de los principales problemas con que nosotros tuvimos que sortear esta situación de cara a la pandemia. Otro de los problemas muy fuertes que nosotros enfrentamos fue la conectividad. Nosotros en la región Colotlán tenemos alumnos huirráricas. A cada alumno de la zona Huichol le representa 3,500 pesos desplazarse a la presencialidad. Pero también le representa el problema de la conectividad para poderse conectar desde Mezquitic y desde toda la zona Huicot. ¿Cómo se sortió ese problema? En la virtualidad, a través de celulares, a través de dispositivos, a través de otro tipo de accesorios, o desplazándose ellos a comunidades un poco más cercanas o a hogares donde esa conectividad les permitiera el acceso. Otra de las problemáticas que tuvimos que enfrentar muy fuertes fue lo siguiente. Yo creo que todos los docentes somos muy nomotéticos, o sea, somos normativos y cumplidores de programa. ¿Qué hacer con un programa, con un diseño instruccional con estas características? No nos quedó otras, compañeros. A veces, antes de la pandemia, escuchábamos mapa de contenidos, escuchábamos transversalidad didáctica, escuchábamos adecuación didáctica y como que nos sonaban a muchas cosas y nosotros decíamos, todo eso lo hacemos, pero ponerlo en práctica en una situación de esta manera no es de escuchar, fue de aplicar. Por lo tanto, el seleccionar el tipo de contenido, el seleccionar los niveles de dificultad del contenido y cómo a través de un eje vertebrador involucrar los otros temas que conforman las 4 líneas formativas de la MEIPE, se convirtió en el ABC para nosotros. No podemos echar las campanas al vuelo, no, nos falta mucho por hacer, porque nuestra aspiración es tener un modelo híbrido que satisfaga las necesidades de las comunidades más aledañas, que por cuestiones económicas les tenemos que acceder la profesionalización hasta esas regiones, y otro tendrá que ser el cómo a partir de la presencialidad enseñar a nuestros beneficiarios, a nuestros usuarios, a poner en marcha la transversalidad didáctica que les permita optimizar una enseñanza más eficaz para que ellos puedan transformar la educación en el corto y en el mediano plazo. Bien, ya escuchamos a la doctora Patricia Cendejas con un planteamiento muy interesante, muy completo. Yo rescato, entre otras cosas, el señalamiento que hace de este diseño instruccional ausente en la presencialidad, pero también ausente y emergente en la virtualidad, ¿no? Es un tema que yo en lo personal no había reflexionado ni había escuchado, creo que es importante rescatar eso. También el tema de la conectividad, que fue un déficit de infraestructura y una transferencia de costos a estudiantes y a maestros. Al final del día la educación fue financiada por sus actores, los estudiantes y los maestros. Los gobiernos no tuvieron capacidad, pero no solo en México, yo creo que en el mundo no tuvieron capacidad de responder, ¿no?, a este tema de la conectividad, ¿no?
Y este otro tema de la transversalidad didáctica, que creo que hay mucho por trabajar de manera en seminarios sobre este concepto para enriquecerlo más y profundizar más sobre la oportunidad que representa. Muchas gracias, doctora Patricia. Voy a pasar rápidamente con el doctor César Santoyo. Tenemos 4 minutos nada más para, por favor. Gracias, muy buenas tardes, señor doctor Abraham Sánchez Contreras, compañeros de las instituciones de educación superior, público que nos acompaña. Déjenme platicarles algo que es curioso. Yo llego al Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio en el mes de febrero del 2019. Y pues rápidamente empezamos con el primer problema, que si era director, que si era encargado, que si era responsable. Y cuando vi que los primeros virus empezaron a generar, dije, estos vienen de Wuhan. Y así efectivamente, llegaron de Wuhan a dar guerra. Pero la primera parte de las competencias socioemocionales de cualquier directivo, de cualquier liderazgo, es creerse que es director. Y esa fue mi primera posición. Soy director, le guste a quien le guste. Y si no, pues que vayan y se quejen ante derechos humanos. No lo hacen porque saben cómo les va. Nada más toman su referencia y hasta ahí. ¿Qué empezó a suceder en el entorno del trabajo que estábamos haciendo en el instituto? Y el primer escenario que vamos haciendo nosotros tiene que ver cuáles son las dimensiones que vamos a trabajar para darnos el posicionamiento que tenemos en torno al diagnóstico institucional. Había que trabajar la parte administrativa, la parte organizativa, la parte de tecnología de la información. Teníamos que trabajar las situaciones didácticas, teníamos que trabajar las situaciones pedagógicas, teníamos que trabajar con la comunidad, teníamos que trabajar con el entorno social. Y así les puedo platicar cómo fuimos armando nosotros los diversos escenarios. Y la primera parte de este que ya les comento de estas dimensiones, paso a la segunda, que tiene que ver con planear, hacer, verificar y actuar. ¿Con qué cuenta la institución? Y afortunadamente tengo un grupo de maestros y un grupo de administrativos que son fabulosos y empezamos a trabajar cada uno de nosotros. Siempre en un trabajo colegiado, nunca en términos dictatoriales, porque alguien llegó y me dijo, ¿cómo le va a hacer? No, nada, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo vamos a establecer? ¿Y cómo vamos a hacer un trabajo de cultura de salud? Como en el instituto hay varios médicos, empezamos a trabajar desde la cuestión de la salud. Había que prevenir, había que proteger. Y la primera parte importante que tenemos nosotros es nuestro capital humano. Y nuestros maestros había que arroparlos y arroparlos bien. Pero la parte más importante de la institución son los alumnos y había que cuidarlos. Y eso hicimos. Trabajamos muy bien, los equipos estuvieron fabulosos y este trabajo de planear y hacer bien las cosas nos fue dando resultado. Fuimos verificando lo que teníamos en el instituto, supervisábamos lo que estábamos haciendo, operativizábamos las cosas y la puesta a andar. El equipo de tecnología del instituto, le reconozco su trabajo, el esfuerzo que hicieron y siguen haciendo. Al personal administrativo, que son un baluarte para mí, fueron haciendo su trabajo. El instituto cerró en momentos difíciles, pero siempre estuvo atento a lo que acontecía. Contrastábamos con otras instituciones que estaban haciendo.
para mejorar lo que ellos hacían, seguir las indicaciones de Secretaría de Educación, pero sin nunca perder el objetivo imagen de lo que es nuestra propia institución, cuidar, hacer y que todo funcione a la perfección. Eso nos llevó a un camino agradable, que nuestro propio diagnóstico lo tenemos distribuido en varios escenarios, haciendo cuestiones tendenciales, cómo se va comportando, cómo se va haciendo. Afortunadamente venimos de una familia de médicos, lo que tenemos en casa también son médicos, y eso nos permitió hacer muchas cosas. ¿Qué decía la comunidad de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué decía México? Y nos aventamos todas las condiciones y fuimos haciendo nuestras anotaciones, siempre tratando de cuidar alumnos y maestros. Y déjenme decirles que me siento satisfecho con todo lo que hemos hecho, porque no tenemos ninguna pérdida humana en este escenario. Y eso es grande, ¿eh? Y los andaba monitoreando. A ver, oiga doctor, que me voy a ir a la playa. Sí, pero no subas fotografías, porque luego empiezan los problemas. Cuídense, hagan su trabajo que deben hacer. Y así, tanto con alumnos como maestros, fuimos trabajando. Y es hora de que este diagnóstico que hicimos con toda la infraestructura física, electrónica, virtual, nos dio el escenario puntual. Así que me siento satisfecho de que este primer escenario que vamos marcando nos dio buen resultado. Gracias, doctor César Santoño. Creo que en sus palabras se refleja el ICIDEM, él es el director del ICIDEM, el soporte estructural, ¿no? El tamaño de estructura organizacional de cada una de las instituciones determina también la capacidad de respuesta. Él nos habló de categorías, de 7 categorías: administrativa, organizativa, tecnología, didáctica, pedagogía. Yo creo que otras escuelas, algunas normales, no podrían hablar de tantas categorías por la misma limitación estructural que tienen, pero él aprovechó para conducir una gestión estructurada. Y yo quisiera agregar algo, ¿no? El doctor empieza su diagnóstico comentando esa cuestionamiento sobre su posición directiva, pero bueno, también consciente o inconscientemente ocupa un tema que se utiliza mucho en la micropolítica que maneja Stephen Ball, el tema de el poder como una herramienta para reestructurar la discrepancia entre metas y todos los conflictos de una institución. Creo que esa parte, esa facultad política tampoco no se enseña en los libros, sino se va aprendiendo. Y bueno, pues él nos está mostrando que de alguna manera en su diagnóstico el uso de la autoridad, entre líneas de sus palabras, el uso de la autoridad fue una variable significativa. Voy a pasar ahora con la doctora América Vera Lara para que nos platique sobre el diagnóstico de su institución. Hola, buenas tardes. Bueno, a nosotros en la Unidad Guadalajara, cuando inicia la pandemia, acompañaba a la maestra Lupita en la dirección con el cargo en la subdirección académica. ¿Cómo empezamos nosotros? Empezamos por la infraestructura, porque estamos en 2 casas. Tenemos 4 programas de maestría y tenemos una licenciatura en pedagogía, y los grupos, por ser una casa, los grupos son numerosos. Entonces, iniciamos este diagnóstico por la infraestructura, ¿sí? Definitivamente cerramos las puertas porque 25 o 26 alumnos en una aula que son recámaras era muy, muy poco espacio. Iniciamos por esa parte del diagnóstico, por la parte de las tecnologías también.
y coincido con el doctor Santoyo, con el personal académico y administrativo, por el rango de edades, por la salud, qué enfermedades los más vulnerables. Entonces, en eso la institución tuvo con mucho cuidado para que no se presentaran, para que pues tuvieran cuidado, ¿no? Y en ese sentido, los estudiantes, porque fue realmente un verdadero problema para los chicos, sobre todo de licenciatura, que no contaban con internet ni con equipos de cómputo. Entonces, desde la unidad se les facilitó, y por la parte de la docencia, en lo pedagógico, en lo didáctico, nos dimos a la tarea de implementar y de utilizar esta plataforma de Recrea, que realmente ha sido muy útil, porque algo que por aquí tomé algunas notas, sí se promueven las comunidades de aprendizaje. Se promueven las comunidades de aprendizaje a través de ese diálogo que podemos tener con los estudiantes, a partir de esa estructuración de los cursos. Ya no planeamos de la misma manera, nuestras planeaciones cambiaron, las planeaciones son con horarios, con lecturas y con actividades muy específicas. Y eso fue pues para nosotros, tanto para nosotros como para los estudiantes, un verdadero reto. Pero también es un área de oportunidad porque aprendimos y los alumnos han aprendido. En este momento, en la Unidad Guadalajara tenemos 4 maestrías, la maestría en educación básica, la maestría en educación, la maestría en estudios de género y la maestría en educación media superior, con grupos que van de 25 a 30 estudiantes. Y dada la infraestructura, tenemos que organizarnos de tal manera que no se crucen ni los horarios ni los grupos. Fue otro tipo de organización que tuvimos que hacer. Y por otro lado, los chicos de licenciatura, yo sé que es de posgrado, pero nosotros atendemos la licenciatura. En pedagogía tenemos un número muy considerable de estudiantes que realizan prácticas escolares y servicio social. Ahora que han ido regresando paulatinamente todos los programas a la institución, particularmente, y aquí tengo presente 2 estudiantes de la maestría, yo estoy sorprendida quieren leer, quieren estar en el grupo, quieren convivir, quieren compartir, quieren estar en la institución. Y entonces esa parte es como que revalorar la institución, lo presencial, y repensar la educación formal, pero ya no con el mismo esquema que teníamos antes, ni con el mismo currículum, ni con las mismas planeaciones, ni con las mismas dinámica de lectura, ni con la misma. Tenemos que repensar, y creo que tanto para nosotros como para nuestros estudiantes de posgrado, este escenario pandémico les ha traído una oportunidad de replantear su misma práctica docente. Yo con eso terminaría, porque bueno, la Universidad Pedagógica Nacional, particularmente en la Unidad Guadalajara, no cuenta con unas instalaciones amplias, no tenemos auditorio, no tenemos espacios de esparcimiento para los chicos, pero que sin embargo tenemos un reconocimiento igual que las otras unidades del Estado, pero por estar en Guadalajara creo que tenemos una gran demanda. Muchas gracias. Ay, me da pena. Gracias, doctora América. Sí, nos comenta la doctora rápidamente que dos casas que definitivamente tendrían que cerrar. El subsistema de la Universidad Pedagógica Nacional, aparte de la de Ajusco, son 72 unidades y 236 subsedes. El subsistema de educación normal son
236 escuelas normales si nos basamos en el CIBEN. Sin embargo, conociendo yo también las entrañas de la UPN, si nosotros nos quejamos en el subsistema de educación normal que hay rezagos de atención de la infraestructura, en las universidades pedagógicas esto está más acentuado. Hay muchas, no solo en Guadalajara, en muchos lugares son casas, en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, y bueno, este tema de la plataforma de Recrea, pues nos comenta la doctora, solucionó muchos temas, pero un elemento importante es la labor que hicieron en este tema de las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje, que es una manera de trabajar y que fomentó mucho en su momento Gabriel Cámara y Santiago Rincón Gallardo, que cuando estaban en el CONAFE, ahorita andan en otros lados. Entonces, este diagnóstico, en el diagnóstico de la doctora, es importante rescatar el énfasis que hace en la necesidad de revalorar lo presencial. Ya hablamos de diseños instruccionales, ya hablamos del poder de la gestión y del poder y de lo que implica la autoridad, ¿no? Y también de la comunicación asertiva. Bueno, con esto, vamos nosotros construyendo ladrillo a ladrillo un diagnóstico del tema de los posgrados en Guadalajara. Le voy a dar la palabra a, sigue la doctora Lucelina Ramírez Vargas. Buenas tardes, gusto saludarlos a todos, encontrar tantos amigos en el recorrido de estos trabajos. Soy directora de la Escuela Normal para Educadoras de Arandas, Jalisco. Es una institución pequeña y creo que una de las grandes ventajas en este diagnóstico es el hecho de que esta institución ha funcionado a partir de un posicionamiento orgánico, estratégico y flexible. De tal manera que si bien como a todo el mundo la pandemia nos golpeó de primer momento, la capacidad de resiliencia nos hizo volvernos pronto al rumbo que tenemos trazado en el Proyecto de Desarrollo Institucional 2030. Y una de las líneas de acción tiene que ver específicamente con la investigación. La escuela normal no tiene en sí misma tiempos completos porque es una escuela de carácter estatal. De tal forma que la unidad de investigación hace sus labores a partir de que los docentes están interesados en poderlo ejercer. Y esta pandemia, después del golpe inicial, y de podernos reorganizar a la virtualidad y que nuestros estudiantes pudieran incorporarse al ejercicio docente como nos lo estaba estableciendo el programa de estudios, a los docentes y estudiantes nos permitió repensar la realidad educativa que teníamos desde otro punto de vista y empezar a sentarnos en ese escritorio en casa, a darle tiempo a reconsiderar y a reorganizar nuestras ideas y empezar a producir. La Normal para Educadoras de Arandas ha estado en este tiempo de pandemia participando en la democracia en las escuelas como fundamento de una educación para la justicia social con el Consejo Estatal de Mejora Continua del Estado de Jalisco y en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. También ha participado en este tiempo de pandemia con la Universidad del Norte de Texas con el desarrollo de profesional docente a través de la frontera, mejorando la educación de migrantes circulares en México y Estados Unidos. Es un tema muy local. Nosotros tenemos muchos niños migrantes de retorno que por alguna situación familiar viven allá y luego regresan. Y además con experiencias docentes en la atención a niños migrantes, aspectos a considerar desde la formación inicial de docentes. Estas miradas de nuestros compañeros que hacen investigación, docentes que hacen investigación, y al compartirlo en los diferentes trabajos colegiados con la institución y el resto de los compañeros, nos ha hecho mucho repensar el asunto de la inclusión y la atención a la diversidad y de buscar los medios para que cada uno de nuestros estudiantes, que es lo que nos permite una institución pequeña como la que tenemos, sea atendido en la medida de sus necesidades educativas. Creo que eso es el mejor uso que se le puede dar a la investigación, el poderlo aterrizar en casos concretos, con situaciones específicas de nuestros jóvenes que estaban viviendo también la pandemia en sus prácticas profesionales. Y durante los 2 años de pandemia, nuestros estudiantes pudieron concluir sus documentos recepcionales. Para una institución en estas circunstancias es sumamente valorable el que los documentos de los chicos sean en situación de pandemia, porque ellos mismos recuperan a través de su experiencia en prácticas
con la modalidad de portafolio, tesis o informe de práctica, lo que en su momento estaban viviendo a su inserción en el campo de trabajo del séptimo y octavo semestre. Creemos que las herramientas que les dio a los estudiantes también les sensibilizó para empezarse a incorporar a actividades de investigación como lo están haciendo en este momento a través de círculos de trabajo que ya son tanto presenciales como seguimos ahora utilizando los beneficios de la virtualidad. Esto y en relación con tener ahí mismo la sede de MEIPE en Arandas, pues ha potencializado las actividades, porque muchos de nuestros docentes egresados siguen siendo maestros y ahora directivos de escuelas de preescolar y primaria en la región, abarcando más de 15 municipios. Esto ha sido para nosotros una oportunidad, insisto, de reorganizarnos de manera orgánica y estratégica sin perder el rumbo. Y creemos que eso es lo que nos va a permitir también ahora, regresando a la presencialidad, mantener la fuerza de la investigación en la normal. Gracias. Muchas gracias, doctora Lucelina Ramírez. Bien, yo rescato, cada quien rescatará lo que considere necesario, pero bueno, en el planteamiento de la doctora Lucelina queda claro una hoja de ruta institucional, muy clara que permitió la reorganización, ¿no? No sé si en las otras instituciones haya sucedido eso, creo que en algunas sí, pero está en función mucho de la capacidad institucional que se tiene, ¿no? Y bueno, algunos de los temas que arrojan como un área de oportunidad son estos círculos de trabajo. La doctora América le llamaba comunidades de aprendizaje, círculos de trabajo. Tendríamos que hacer un análisis comparativo en qué se parece. Hay distinciones, por supuesto, conceptuales. La comunidad de aprendizaje es un intercambio de conocimientos en función de lo que tú sabes más o puedes aportar más, y el círculo de trabajo creo que es un elemento donde hay un esquema de igualdad, ¿no? Yo creo que cada uno se va a aplicar en función de los contenidos que se tengan que abarcar. Muy interesante todas estas contribuciones de mis compañeros. Bueno, por último, y te puedes agarrar más de 4 minutos porque nadie me ha respetado, todo el mundo se ha agarrado 6, 7, 8, ya se los voy a recortar en la que sigue, donde que me digan puntualmente sus estrategias para que podamos terminar en tiempo y forma para irnos a la ceremonia de clausura. Entonces, adelante, doctora Erika. La doctora Erika, su apellido, Erika Anac Rodríguez Valle. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. De verdad es un verdadero honor estar en este escenario con el doctor Abraham y con grandes colegas y amigos de nivel superior y de posgrado. Y como me dieron tiempo libre, pues déjenme les cuento una historia. La historia la titulé El Yin Yang, el bien y el mal. Y me voy a remontar un poquito a estos precursores de la filosofía que nos decían, conócete a ti mismo. Pues resulta que la pandemia nos invitó a conocernos a nosotros mismos y nos dimos cuenta que éramos agresivos en situaciones de riesgo y nos dimos cuenta que éramos adaptables en situaciones de riesgo y nos obligó a regular nuestras emociones. Y nos invitó a poder voltear a observar a un niño de preescolar, nos invitó a voltear a ver a un niño de preescolar para que nos enseñara cómo no hacer un berrinche. Después de este análisis de saber cómo adaptarnos, también nosotros bautizamos como comunidades de aprendizaje. Empezamos a hablar en colectivo, qué problemas teníamos, cómo resolverlos, y empezamos a hacer repositorios. Construimos una plataforma virtual llamada AVA, Ambientes Virtuales de Aprendizaje. El maestro no tenía que sentirse solo, teníamos que acompañarlo con estrategias de cómo planear a través de la virtualidad.
y tomamos esa área de oportunidad. También invitamos a nuestras plataformas amigas, el Zoom, Classroom, Meet y todo lo que se llame plataforma. Y empezamos a dar talleres de capacitación para que entendiéramos ese manejo un poquito más dinámico, no tan frío. Pero luego nos encontramos que a través de estas sugerencias que teníamos, pues cuidábamos el área curricular, la malla, las materias que conformaban el plan de estudio de preescolar y de primaria, y la didáctica, y la pedagogía, y los procesos cognitivos. Bueno, vamos apoyándolos también, y seguimos buscando alternativas de solución, porque déjenme decirles que la escuela siempre estuvo abierta. Y algo que nos distinguía en la Escuela Normal para Educadores de Unión de Tula es que era cuidar desde que el pasto no creciera y que la flor no se marchitara, para que si alguien tenía anhelos de visitar esa escuela la vieran viva, porque eso depende de quien estamos ahí dentro. Entonces, pues, después de estas anécdotas y de estas comunidades colectivas que tuvimos, pudimos realmente reconstruir estrategias de producción académica. Y aprovechamos esta área de oportunidad, así como comentaba la maestra Celi, acotamos brechas territoriales y nos lanzamos también a lo grande. Hicimos conferencias con Uruguay a través de la virtualidad, hicimos movilidad académica con el permiso de la DGSUM, a través de experiencias de alumnos de nosotros con otros países, cómo están trabajando la parte de la virtualidad, cómo la están percibiendo, cómo la están manejando. Y pues aprovechamos estos momentos para conectarnos a otros países, a otros territorios del estado también de Jalisco, a otros lugares de la República. Sin duda, lo que dijeron nuestros compañeros también es importante, esto nos unió como comunidad, porque nos sensibilizó a detectar qué alumnos no tenían tecnología. Y decíamos, pero si aquí en la escuela tenemos computadoras, vámonos prestando. Y empezamos a hacer, a través del manejo de la tutoría, que para nosotros fue muy importante, detectar qué necesidades tenía un alumno, pero diría el doctor Julio Leiva, pero también un maestro, porque ambos tenían necesidades. Y era facilitarles lo que nosotros teníamos como institución. Y cambiaron también las prioridades, porque los recursos que se tenían en la escuela, nos preocupábamos que tuviéramos los suficientes marcadores para un pintarrón, y después cambió la prioridad y ahora nos preocupamos por tener más gigas, invertirlo en eso. Las prioridades cambiaron y también la ejecución de recursos debió cambiar, porque también estoy hablando como administradora. Ya no podía yo darme el lujo de comprar tinta y tóner cuando no tenía la suficiente conectividad para poder tener reuniones virtuales o tener plataformas suficientes. Entonces, la gestión escolar y el manejo de administración escolar también tuvo un giro, y ver cuál era mi prioridad para poder avanzar en la tecnología. Y empezó también esa contrariedad de que lo que fue de pronto un regaño para un alumno de no uses el celular en clase, después fue un aliado para el maestro y fue una herramienta de trabajo, pero era hacerle significar al alumno para qué lo estabas utilizando, porque también traíamos otro problema encima, lo que decía en la conferencia el doctor Julio Leiva, vuelvo a insistir, la saturación de información, porque teníamos ese temor si estábamos enseñando o no, y creíamos que con el exceso de información o de actividades íbamos a lograr realmente un aprendizaje, y empezábamos también a saturar demasiado. Entonces era aprender a dimensionar y a sistematizar la práctica para poder enfocar a lo que realmente queríamos producir o enseñar. Y bien, ahora resulta que tenemos que regresar, y ahí va la otra parte del yin yang. Lo que fue un problema ahora es un reto, porque ahora los alumnos y los compañeros catedráticos vieron las bondades de la virtualidad y vieron que desde casa se podía trabajar, y vieron que podían adaptar también a un empleo extra
para poder estar en casa y estar trabajando, sin descuidar obviamente la parte académica o la parte de aprendizaje de los alumnos. Y ahora el reto es convencerlos a que regresen a clase, porque ya les gustó. Entonces ya ahora es prestarles también las condiciones físicas, volverlos a enamorar y decir, tu escuela está bonita, vas a estrechar una mano amiga con tus compañeros, vas a volver a ver a tu maestro, ahora vas a interactuar con tus compañeros y tus experiencias ya no van a estar desde la sala de tu casa, ahora van a estar al lado de tu compañero, y es volverles a recordar lo importante que era estar en la presencialidad, y es volver a resignificar el trabajo pedagógico de las aulas, porque realmente ese término de post-COVID es ese reto, resignificar la práctica, recordarles lo bonito que era estar en las aulas. Y en estos años que vivimos, bueno, son años, yo siento que pasaron 5 años, pero fueron casi 2 años, la Escuela Normal de Educadoras de Unión de Tula no paró en la movilidad, logró titular a sus egresados, era también cuidar esa parte, que tuviera calidad, que fuera una garantía, que se estuvieran generando también productos de investigación con seriedad, y además que encontraran importante que aún estando en la sala de un hogar iban a obtener el grado de licenciatura. Pero eso dependía del comité de titulación de la Escuela Normal para Educadoras, de sensibilizar que a través de la distancia tiene la misma calidad la titulación que estando en un salón de clases. Entonces, pues, termino diciendo con esta historia que ya no somos los mismos de antes. Bien, bueno, la doctora Erika Anay me tomó la palabra. Rápidamente rescato un par de ideas muy importantes, sobre todo que está aquí mi compañero Julio Leiva. Estamos efectivamente en todo un proceso de construcción curricular inclusiva, donde se incorporan los temas particulares de cada región, de cada estado. Pero algo que yo percibía, pues no lo había acotado como lo está acotando la doctora Erika, es que paralelamente a esta construcción curricular también no debemos de olvidarnos de la pedagogía y la construcción pedagógica y didáctica de cada escuela, de cada institución, porque al final del día eso nos va a diferenciar unos de otros, y eso es otro tipo de reflexión. Una cosa es construir los contenidos, el enfoque con lo que vas a construir, el diseño curricular, la fundamentación y todo lo que ya sabemos, las horas crédito, pero no podemos, pero los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las escuelas normales o en las UPNs o en cualquier otra institución también va acompañada de una construcción pedagógica y didáctica particular, de grupo y en lo específico, ¿no? Es lo que le da alma y sangre a la vida, ¿no? Cuando nosotros echamos a andar el diseño curricular, la sangre con la que se va a mover es las herramientas pedagógicas y didácticas que trae el docente, ¿no? Por último, la otra idea muy importante que rescato yo en mi propio análisis es el reto de convencer a los estudiantes de regresar, ¿no? Y de volver a retomar la importancia de lo que es el aula, el trabajo holístico para el docente. Es un rasgo distintivo de la profesión. Entonces, hemos tenido muchas discusiones al interior de la DGESUM y en otros espacios, porque entendemos la importancia y lo que aporta la virtualidad, pero no podemos renunciar al trabajo holístico, porque cuando nosotros renunciemos al trabajo holístico, prácticamente cualquier otro tipo de institución, de las universidades, Patito y cualquiera, ya va a poder entrar, y ellos están más avanzados que nosotros. Entonces, reitero, el trabajo holístico es una parte muy importante que debemos de mantener en todos los subsistemas de formación docente.
En la tercera y penúltima parte de este ejercicio, para rescatar tiempo, voy a pedirle a cada uno de los panelistas que nos digan 3 o 4 estrategias, ya no desarrollemos el discurso, sino 3 o 4 estrategias de cómo podríamos nosotros mejorar el posgrado, y después vamos a dar espacio para la intervención de ustedes. Entonces voy a empezar como empecé con la doctora Xochitl. Adelante. Muchas gracias, doctor. Bien, a partir de lo que se ha puesto de manifiesto en esta mesa, observamos que hay una serie de problemáticas y de conflictos, por lo tanto es multicausal esta situación. Y en ese sentido, pues también de manera multidisciplinaria debemos resolver. El doctor nos ha pedido que lo hagamos en 3 propuestas y yo voy a tratar de reducirlo a 3 categorías, si me lo permite. La categoría de la cuestión personal, la institucional y la categoría que tiene que ver con la supra y superestructura. En la personal, en concreto, la propuesta es que logremos capitalizar nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de comunicación asertiva, en donde consideremos que somos personas y que en cada uno de nosotros está la posibilidad del cambio. Ver al otro como un humano y yo mismo verme como ese humano con la capacidad de resolución y de proponer. El trabajo colaborativo, la empatía que debemos tener desde la gestión de dirección hacia nuestros compañeros administrativos, académicos, etcétera. Ser empáticos como personas que necesitamos uno del otro. En la cuestión de la parte institucional, pues nos toca establecer estos mecanismos de comunicación para refundar y transformar la utilización de las investigaciones que producimos al interior, por lo menos del CIBS, que a eso nos dedicamos, y a partir de esa investigación y de observar las realidades, proponer soluciones, pero que no queden solamente en el discurso. Obviamente para esto necesitamos también un cambio de la estructura, generar redes de investigación, generar vínculos interinstitucionales para romper las fronteras y generar puentes. Con relación a la super y supraestructura, pues establecer estos puntos de coincidencia para que el tránsito para la refundación sea congruente. No es posible que desde la supraestructura no nos reconozcan como investigadores, que no nos den la legitimidad como instituciones en investigación, pero sí se exija que formemos parte de la solución de una problemática social. Reestructurar planes y programas de estudio para que también estén congruentes con las necesidades y la realidad que nos encontramos en las escuelas, en nuestros campos de trabajo. Cierro con la toma de decisiones a partir de las realidades para que realmente exista una refundación óptima y verídica. Debe haber congruencia entre el discurso y la acción. ¿Para qué? Para mejorar el hecho educativo, la educación y darle a nuestros niños, niñas, adolescentes una educación que se merecen, la educación de calidad. Muchas gracias. Bien, tenemos 10 minutos. Si nos prolongamos en nuestro discurso, vamos a dejar a Erika y a la doctora sin voz. Yo les pido por favor que nos sujetemos a 3 estrategias para ver si nos da oportunidad de escuchar algunas preguntas. 3 o 2 estrategias de propuesta para mejorar el posgrado. Bien,
En acatamiento a las disposiciones de nuestro moderador, yo plantearía muy concretamente 3 estrategias que deben de ponerse en marcha. Una planeación colegiada, fuera el individualismo, ver que el otro es mi posibilidad y no mi imposibilidad. 2, diagnósticos participativos, donde todo, hasta la comunidad, se involucre, porque el contexto en que se desenvuelven los maestros es definitivo. Y 3, ver que el futuro, que nos agarró muy desprevenidos a todos, no es necesario asumirnos en la contingencia, es necesario asumirse en la prevención. Gracias. Bueno, rápidamente, 4 propuestas que hacemos. La primera es consolidar lo que tenemos en el instituto. Segundo, innovar lo que estamos gestando. Tercera, proponer nuevas soluciones. Y 4, internacionalizar lo que estamos haciendo. ¿Cuál fue la cuarta? Internacionalizar, primero que nos alcance el presupuesto para pagar a los maestros y luego vamos con, bueno, es que lo dice desde la perspectiva de lo que es el ICIDEM y si no hablara de internacionalizar, pues estaría pensando de manera chiquita, entonces es congruente el doctor Santoyo. Seguimos con la doctora América. Bueno, nuestro caso es dar seguimiento a lo que hemos implementado y lo puntualizo. La aplicación flexible y considerada de los estudiantes en el reglamento de posgrado, aplazamiento de las fechas de pago y el Ceneval desde casa, que fue un éxito en el caso de la Unidad Guadalajara, y implementamos con equipamiento el sistema híbrido, y en ese sentido estamos en una etapa de asesoramiento a los docentes y a los administrativos para que el sistema híbrido nos funcione adecuadamente. Gracias, yo le agregaría que el gobierno del estado de Jalisco, en un espacio donde se ofrecen 3 maestrías y una licenciatura, los dotara de un mejor espacio que permite, porque todo lo demás no tiene sentido si estamos trabajando en esas condiciones, hay límites. Bien, continuamos con la doctora Lucelina Ramírez Vargas, por favor. Pues aprovechando el espacio y su presencia como director de políticas públicas en la DGESUM, para solicitar fortalecimiento y autonomía, para vincular en 3 líneas. Primero, las normales con las instituciones de educación superior, que es algo sumamente importante. 2, reconocer el impacto que tienen las herramientas de los estudiantes para empezar a desarrollar investigación para que colaboren junto con los docentes en el campo común del conocimiento que nos impacta en la región. Y 3, que los maestros de básica que trabajamos también en escuelas normales se nos reconozca el tiempo completo para realizar actividades de formación y de investigación, haciendo uso de los tiempos tanto de educación básica como de escuelas normales. Muchas gracias, doctora. Por último, Erika, si alcanzaste 3, a ver si nos da tiempo. Pues van a ser 6, porque las 3 de la maestra Celi también me interesan y otras 3 más, que sería dimensionar pedagógicamente las estrategias de enseñanza, que realmente haya una inclusión en el aprendizaje. Hay que saber cómo estamos recibiendo a los alumnos pospandémicos desde la parte económica, desde la parte intelectual y la parte emocional. Por eso es importante dimensionar. La segunda, organización escolar sensible a las necesidades latentes de la institución, es decir,
¿Qué es lo que necesita un compañero catedrático, un docente en formación, un administrador, la institución completa? Y finalmente, y esta no debe de pasar desapercibida, fortalecer la investigación. Debe haber testimonios latentes, reales, de esta época que vivimos. Gracias. Bien, el tema de lo emocional se tocó hasta ahorita y es un tema prioritario en todo el regreso a las aulas, ¿no? Y bueno, la investigación pues es un tema también que se está promoviendo y los números lo dicen, el número de cuerpos académicos y perfiles académicos, no aspiramos al SNI todavía como comunidad, ha crecido en 100% en los últimos 5 años, ahí están los datos. Sí tenemos tiempo para hacer un par de preguntas de ustedes y que los pueda contestar el panel, para pasar posteriormente a la entrega de constancias e irnos a la ceremonia de clausura. Entonces, no sé quién tiene 2 inquietudes, un par de preguntas que quieran. 1, 2, 3, 4, se acabó. 1, 2, 3, 4, se acabó. Nada más que no me echen un discurso en las preguntas porque luego ya no son preguntas. Gracias. Trato de ser breve. Para el doctor César Santoyo, soy estudiante del ICIDE, el doctorado en investigación, el 3er semestre. Una sugerencia nada más por el hecho en que estamos viviendo ahorita. Se nos acaba de asignar un tutor que es el que guía la investigación. Como estudiantes de nuevo ingreso de un doctorado en investigación, creo, o al menos hablo por mí, no tenemos desarrolladas esas habilidades de investigador. Mi propuesta sería, ¿por qué no desde un inicio, antes de entrar con toda la malla curricular y los contenidos gruesos que tomamos en el primer y en el segundo semestre, nos enseñan a definir la línea de investigación que vamos a tomar? Entramos con una idea, medio la vamos esbozando en el transcurso, pero ya cuando llegamos con el tutor, te das cuenta de que no estás delimitada, de que sí ya llevas la idea, pero entonces toda la parte teórica que tomamos en los primeros 2 semestres hay que reestructurar otra vez para que entonces ahora sí vayas encaminada. Una sugerencia nada más, que lo considere. Gracias. Buenas tardes, y nada más son 2 preguntas. La primera es, ¿por qué a nosotros como estudiantes, posteriormente docentes, por qué está desfasado el contexto que se nos plantea en la formación de docentes y el que realmente vivimos en las aulas? Y el siguiente es, ¿realmente la pandemia trajo consigo las problemáticas o simplemente las sacó a flote, puesto que se venían lastrando desde generaciones anteriores? Entiendo que eres estudiante de normales, sí, justamente por eso las escuelas normales estamos en el rediseño curricular para la modificación del Plan de Estudios 2022. Si eres ahorita estudiante, eres egresado del Plan 2018 y los textos han tenido algunas modificaciones, aunque de manera original los documentos teóricos no han sufrido grandes hallazgos que nos permitan ampliarnos. Seguramente con este nuevo escenario educativo de la pandemia, lo que tú puedas opinar como estudiante para el rediseño curricular podrá poner en nuevos contextos estas informaciones que ustedes reciben, no solamente como receptores de la información o como quienes están habilitando para la docencia, sino como productores del conocimiento. Por eso las normales insistimos en abrir espacios donde ustedes como estudiantes también participen en la construcción del conocimiento y no sean solamente receptores. Creo que la oportunidad está en el rediseño curricular del Plan 2022. Bien, la última pregunta, Gris, ya no va a alcanzar porque tenemos que entregar. Con cubrebocas, por favor. Con cubrebocas. ¿Qué lugar ocupa el sujeto historizado en la formación de posgrados? ¿Qué procesos serán necesarios potenciar
en el sujeto para generar en él sentido, significación y proyecto social? Gracias. Bueno, mi primera pregunta sería, me hubiera gustado que incluyeran a un director que nos hablara sobre la perspectiva rural, porque en ese sentido, cómo sistematizar desde la educación rural en Jalisco es muy importante. Sabemos que más del 50% de escuelas en educación básica lo presenta la educación rural y en ese sentido me hubiera gustado escuchar experiencias desde el sentido enfoque rural. Bueno, con relación a la pregunta que elaboró la compañera, yo lo único que puedo decir es lo siguiente: la resignificación de una práctica comienza con el amor, y no me quiero ver muy inclinada o muy tendiente al discurso, yo voy a la práctica. Si la vocación del docente no está en lo que lleva desde adentro, sino en la emotividad que éste pone en lo que hace. Por lo tanto, el resignificar esa práctica es aprender a amar lo que hace. El día que los docentes en el posgrado llevemos a los alumnos y los motivemos a buscar soluciones a partir de entregar a otro lo que conoce, la vida del magisterio y de la educación cambia. Bien, terminamos. Sé que se quedaron muchas preguntas en el tintero, pero bueno, eso habla de que fue un panel muy interesante. Le agradezco mucho a todos mis compañeros por sus contribuciones, sus conocimientos, y bueno, ya nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias. Vamos a pasar a la entrega de las constancias. Yo creo que sería leer una y después nombrar a cada uno de los compañeros para ganar tiempo. Agradecerles aquí a los compañeros panelistas su participación y también a todos los asistentes en este espacio. Le voy a pasar la lectura al doctor David Díaz Cedeño, director de posgrados en educación, solicitándoles que en cuanto culminemos nos permitan pasar y nos ayuden a pasar allá a la ceremonia de clausura, por favor. Los felicito a todos aquí, líderes, maestros líderes. La Secretaría de Educación Jalisco agradece su colaboración como tallerista y extiende la siguiente constancia a 18 y 19 de noviembre del año 2021, esto de Guadalajara, Jalisco, a los participantes que en estos momentos hacemos mención. Doctor Abraham Sánchez Contreras. Doctora Patricia Concepción Cendejas. No se preocupe, maestra. Ahorita es Minerva Xochitl Cruz Chávez. Luz Celina Ramírez Vargas. América Vera Lara. Ahí se la pasamos, gracias. César Santoño Muñoz. Y Erika Anaya Rodríguez Valle. Muchas gracias a todos ustedes y, como dije, líderes que están con nosotros.